Bueno, hoy vamos a ver, antes de entrar a circuitos en paralelo, qué son los símbolos o prefijos, que por ahí me preguntaron que por qué dije kilo ohm. En el pizarrón tengo los símbolos y prefijos más utilizados en electricidad. En primer lugar, pues ya sabemos que uno siempre va a ser igual a uno, pero mayormente vamos a encontrar la K cuando estamos hablando de 1000. Ejemplo, un kilo ohm es igual a 1000, pero normalmente lo vamos a encontrar escrito como aquí: 1K y el símbolo de omega significa 1000 ohms. Eh, la M significa mega, como ya muchos saben, y la vamos a utilizar para representar un millón. Ejemplo, si ven escrito un 1M, como aquí, quiero decir un mega ohm, o sea, un millón de ohms. La M minúscula la vamos a ver varias veces en voltajes pequeños y es la milésima parte de un volt. Eh, bueno, la milésima parte de cualquier unidad, pero mayormente la vamos a estar utilizando en volts. Un milivolt lo vamos a ver representado así y es la milésima parte de un volt. Y otra de las más utilizadas es el micro, que significa una millonésima parte de cualquier unidad. Por ejemplo, eso lo utilizamos en capacitores mayormente. Si tenemos una millonésima parte de un faradio, la F significa faradio, lo vamos a representar más o menos con estas tres letras para no poner todos estos números. Bueno, cuando estamos calculando corriente, voltaje, resistencia, siempre tenemos que utilizar unidades completas, o si utilizamos kilo, por ejemplo, un kilo debemos de utilizar, si por ejemplo si estamos hablando de volts, si nos referimos a un kilovolt, debemos de utilizar kilo ohms y kiloamperes para calcular de lo que estamos hablando. Ejemplo, aquí tenemos la ley de Ohm, que ya dijimos que eh, la representamos por ese triangulito para más fácil. Tenemos 12 volts y 1 kilo ohm. Lo que necesitamos, si no sabemos cuánto tenemos, es la corriente, pero la vamos a calcular utilizando la ley de Ohm. Ya dijimos que si queremos calcular la corriente, vamos a tapar corriente y nos queda dividir voltaje sobre resistencia. Bueno, vamos a hacerlo. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Lo primero que tenemos que escribir ahí es el voltaje. Ya vimos que tenemos como voltaje 12 volts sobre resistencia. Aquí es cuando viene el problema de utilizar símbolos, que es, acá abajo tenemos un kilo ohm. Bueno, para dividirlo no vamos a poder no vamos a poder dividirlo entre 1. ¿Por qué? Porque primero tenemos que desintegrar este kilo ohm o ponerlo en números completos. Si dividiéramos 1, no, nos va a dar un resultado incorrecto. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos 1, sino tenemos 1000. O sea, un kilo ohm nos da 1000 ohms. Esta es la manera correcta de hacerlo. Y hay mucha gente que se confunde, ven esto, dicen, bueno, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, como ya vieron que teníamos 12 volts, ponen aquí 12 volts, que es el voltaje. La resistencia, vieron que tenemos un kilo ohm, es la resistencia, y lo dividen 2 entre 1, nos da igual a 12. Entonces ellos dicen que tenemos 12 amperes.
pero pues está equivocado. ¿Por qué? Porque lo que debieron de hacer es, antes de dividirlo, anotar 1000 en vez de 1. La corriente que tenemos en realidad es, bueno, 12 entre 1000 nos da 0.012. Ese es el resultado correcto y eso sería la corriente que estaríamos buscando acá. 0.012 amperes. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que les quede claro. Véanlo 2 o 3 veces para que no se confundan en el futuro. Bueno, acá tengo otro ejemplo utilizando la misma ley de Ohm. Tengo un ampere en un circuito y tengo un milivolt circulando por el circuito. Bueno, lo que quiero saber es qué resistencia tengo en el circuito. Ya sabemos que utilizando esta ley tapo resistencia y me queda voltaje entre corriente. Entonces resistencia es igual a voltaje entre corriente, lo cual nos va a dar de voltaje. Ya vimos que tengo un milivolt, pero para hacerlo correctamente voy a dividir 0, 0, 1. Eso es un milivolt. Y abajo tengo, bueno, ese es un volt. Abajo tengo un ampere. Dividimos esto entre esto y el resultado va a ser la resistencia en ohms. Vamos a dividirlo. Bueno, nos va a dar un total de 0.001 ohms. Esa sería la manera correcta de hacerla. Hay gente que en vez de poner 0.001 volts, es decir, lo que primero que hicimos fue convertir todo a unidades completas. Hay gente que en vez de poner 0.001 volts, ponen 1 kilovolt. Pero en vez de dividir 0.0001 en 0.001 entre 1, dividen 1 entre 1. Entonces si divides 1 entre 1 te va a dar 1. Sería un ohm, lo cual está mal. Cuando estás hablando de electrónica, pues son errores que te pueden costar muy caro, porque un ohm comparado con un micro ohm, que es lo que nos salió, eso es igual a un micro ohm. La diferencia es bastante cuando estás hablando de electrónica. En electricidad no tanto, pero en electrónica sí. Bueno, vean el video varias veces. Recuerden que los que recién se integran necesitan ver desde el video número 1, si no, no van a entender nada. ¿Dudas? Mándenme mensaje. Bueno, como ya hemos venido viendo en videos de enlaces anteriores que les subí, vamos a estar entrando esta semana a circuitos en paralelo. Básicamente es en un circuito en serie hay un solo camino para la corriente. Ya sabemos que pasa por un lado y llega siempre al otro lado de la batería. Sale del positivo, da vuelta por el circuito y regresa otra vez a la batería. Esto en milésimas, micromilésimas de segundo, es decir, es rapidísimo. Pero en los circuitos en paralelo hay más de un camino para la corriente. En este caso vemos que tenemos uno aquí. Pasa por aquí la corriente y se regresa a la batería. Pero también tenemos este otro. ¿Por qué? Porque hay otro foco conectado en paralelo. Si se fijan en un circuito en serie, tenemos más o menos así la batería, el interruptor, un foco, partimos el cable, otro foco y así sucesivamente. Bueno, la diferencia es que, como ven acá abajo, todos están en el mismo camino. La corriente sale de acá, da vuelta y llega al otro polo de la batería, pero solo hay un camino para que circule, es decir, pueden ser dos focos, pero también si queremos le metemos otro foco en serie
Si queremos, le metemos un interruptor en serie aquí. Próximamente vamos a ver interruptores que controlan focos de este lado o focos de este lado. Pero como vemos, aunque le metamos muchos focos, solo hay un camino. Si uno de estos focos se funde, corta el camino de la corriente solo llegaría hasta aquí y ya no podría continuar, es decir, todos los focos se apagan. En un circuito en paralelo es diferente, porque si un foco se funde, vamos a decir que se quemó de aquí bueno, la corriente sigue teniendo paso para este otro foco, claro, siempre y cuando el apagador pues esté cerrado. ¿Cómo calcular corriente y voltaje, resistencia? Bueno, es un poquito diferente a los circuitos en serie que tenemos abajo. Mañana vamos a estar viendo eso y vamos ya a empezar a pasar a otras cosas más interesantes. Por ejemplo, lo que viene, pues el relay, cómo funciona, para qué sirve, cómo probarlo, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver cómo calcular corriente, voltaje y resistencia en un circuito en serie. Estos son mayormente utilizados para luces, por ejemplo, las luces de adelante, las de atrás. Este interruptor controla las dos luces. Digamos, si esta luz se funde, la de adelante, la de atrás sigue funcionando sin ningún problema. En cambio, si lo tuviéramos como acá abajo, si una se funde, toda la corriente se corta y ya nada funciona. Bueno, eso lo veremos mañana. Recuerden ver desde la clase número 1 para no irse perdiendo. Esto es muy sencillo, pero a partir de pasado mañana vamos a empezar a meterle otros circuitos como el relay. Vamos a empezar con el relay. Le vamos a meter más focos, vamos a hacerlo más complicado poco a poco para ir entrándole de lleno a los artículos en una motocicleta real. Próximamente le vamos a meter al circuito, le vamos a cortar, le vamos a meter un relay para que vean cómo funciona. Le vamos a añadir otros circuitos como el del honk, el del silbato, no sé cómo le llaman, pito. Bueno, ahí se los vamos a ir metiendo para que ustedes mismos vayan experimentando con su motocicleta y van a ver que es bastante sencillito la electricidad en una moto. Bueno, nos vemos en la próxima.